En los oscuros días de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, en su afán de dominación, se embarcaron en un proyecto tan secreto como escalofriante: Die Glocke, o La Campana. Muchos historiadores se han sumergido en la historia de este experimento, descubriendo que se trataba de algo más que meras armas convencionales. Cohetes, submarinos y armas destructivas eran solo la punta del iceberg en comparación con esta creación. El misterio que rodea a Die Glocke es tan profundo como un abismo. Durante más de 2 décadas se ha investigado este enigma, encontrando pistas que apuntan a Hans Kammler, un ingeniero alemán, como el cerebro detrás del proyecto. Se rumoreaba que Kammler había trabajado en misiles y construcciones subterráneas, pero su destino, como el del proyecto en sí, estaba envuelto en misterio. Sean bienvenidos al canal. En este video hablaremos de los detalles que han salido a la luz sobre el experimento nazi llamado La Campana. La información sobre este tema nos llega a través de un investigador llamado Igor Vitkowski, quien ha dedicado más de 2 décadas al estudio de este enigma. Propone una teoría interesante sobre Die Glocke. Según Vitkowski, la construcción de este artefacto tuvo lugar hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente entre 1943 y 1945, en la Alemania nazi. El lugar elegido para su desarrollo fue una instalación nazi extremadamente secreta, conocida como Der Riese, que en alemán significa el gigante. Este complejo podría compararse con el Área 51, pero en territorio alemán. Dentro de esta instalación, ubicada en una región montañosa y cerca del castillo Babelsburg, se escondían 7 laboratorios subterráneos. La construcción de este lugar estuvo a cargo de trabajadores forzados soviéticos y polacos, quienes eran brutalmente supervisados por miembros de la SS. Hans Kammler, el hombre. Este personaje enigmático, cuya vida se entrelaza con los secretos más oscuros del Tercer Reich, fue una figura clave en el desarrollo de proyectos nazis que hasta hoy alimentan leyendas y teorías conspirativas. Pero, ¿quién era realmente Hans Kammler? ¿Y cómo llegó a estar en el centro de uno de los misterios más desconcertantes de la historia moderna? Y sobre todo, ¿cuál es su relación con Die Glocke? Como ingeniero y oficial de alto rango de las SS, Kammler era un hombre de inteligencia excepcional y ambición implacable. Su carrera se destacó por la supervisión de algunos de los proyectos más infames del régimen nazi, incluyendo la construcción de campos de concentración y la gestión del programa de misiles V2. Su habilidad para manejar proyectos a gran escala y su despiadada eficiencia lo convirtieron en una elección natural para liderar el proyecto ultra secreto de Die Glocke. Lo que más fascinaba de la personalidad de Kammler era su capacidad para mantenerse en las sombras. A pesar de su prominente papel en el Tercer Reich, logró evadir el foco de la historia. Al final de la guerra, mientras los líderes nazis eran capturados o se quitaban la vida, Kammler desapareció sin dejar rastro. Esto dio lugar a innumerables especulaciones. ¿Fue asesinado para proteger los secretos de Die Glocke? ¿Huyó a Sudamérica o se entregó a los aliados, ofreciendo su conocimiento a cambio de inmunidad? La desaparición de Kammler añadió una capa de misterio a la ya enigmática historia de Die Glocke. Algunos informes sugieren que Kammler pudo haber sido el arquitecto de un plan para esconder la tecnología nazi al final de la guerra, o que podría haber sido parte de un plan más grande para un renacimiento nazi en el futuro. Su figura se convirtió en un símbolo del lado oscuro de la innovación y el progreso, un recordatorio de que en las manos equivocadas, el genio puede dar lugar a terrores inimaginables. Es una ventana a los secretos más oscuros de una era que, aún hoy, sigue ocultando verdades que el mundo aún no está listo para enfrentar. ¿Qué realmente era Die Glocke? La campana, según los rumores, era algo más que un arma. Algunos sugieren que era una máquina del tiempo o una puerta a otro mundo. Otros creen que era un generador de energía antigravitacional o incluso un dispositivo para manipular la materia a nivel cuántico. Cada teoría solo habría más preguntas.
Se decía que estaba compuesta de un metal desconocido o una aleación especial excepcionalmente pesado, sujeta al suelo mediante cadenas, lo que sugiere que estas cadenas podrían haber aumentado su tamaño total. Se estima que las dimensiones eran de aproximadamente 4 a 5 metros de altura y 3 a 4 metros de diámetro, y que contenía 2 cilindros giratorios que giraban en direcciones opuestas y estaban llenos de una sustancia similar al mercurio, llamada Xerum 525 o Serum 525, que era de un color violeta y extremadamente radioactiva. Se han investigado los archivos perdidos y, hablando con testigos de la época, se descubre que la campana emitía un resplandor azulado y producía efectos mortales en sus alrededores. Las historias de científicos y trabajadores afectados por su radiación eran escalofriantes. De hecho, se afirma que durante una prueba se abrió una puerta dimensional desconocida y que 62 científicos desaparecieron a través de ella. Los rumores indican que los experimentos con Digloke podrían haber resultado en efectos extraordinarios y peligrosos, incluyendo la desintegración de materiales y efectos mortales en seres vivos. Pero la aseveración más extraordinaria, sin duda, es quizás la insinuación que si colocas un cadáver dentro del artefacto, este volvería a revivir, como si se tratara de un verdadero milagro. Se conoce solo lo fundamental sobre Digloke, ya que en 1945, cuando las fuerzas aliadas descubrieron la base secreta, decidieron bombardearla inmediatamente. Por supuesto, esto es solo una parte de todas las hipótesis que se cuentan sobre ella. Este ataque resultó en la destrucción de la mayoría de los documentos y planos relacionados con el proyecto, que probablemente quedaron sepultados, posiblemente junto con el propio dispositivo. No obstante, se dice que uno de los planos logró sobrevivir a este bombardeo y fue entregado a Igor Vitkóvsky para su análisis. Este plano fue fundamental para que el autor describiera cómo era Digloke y esta descripción llegara hasta nosotros hoy en día. Pero sobre la campana misma, hay información que apunta que al final de la guerra podría haber sido trasladada posiblemente a América del Sur o a la Unión Soviética. La comunidad mundial investigativa de estos fenómenos, al saber de un objeto encontrado en Pensilvania que guardaba un sorprendente parecido con las descripciones de Digloke, se abocaron en investigar. Todo parece apuntar que el objeto era de origen extraterrestre y que extrañamente estaba relacionado en su forma con la ya famosa campana. Había sido encontrado en una zona remota y rodeado de misterio. Parecía sacado directamente de las páginas de la historia nazi. ¿Podría ser realmente parte de Digloke o era simplemente una coincidencia? Sin embargo, el supuesto hallazgo en Pensilvania, relacionado con el enigmático artefacto de la era nazi, no tiene una fecha o ubicación específica, ni ha sido documentada en fuentes históricas verificables. Por lo que la información sobre este descubrimiento proviene principalmente de teorías de conspiración y relatos no confirmados, por lo que no hay veracidad histórica sobre el mismo y queda en las sombras de las meras especulaciones. A este punto valdría la pena preguntarse si Digloke, ya sea real o simplemente un mito, es un recordatorio de que hay capítulos de nuestra historia que permanecen ocultos, esperando ser reabiertos. Algunos historiadores y conocedores del tema apuntan que fue trasladada o escondida al final de la guerra, posiblemente llevada a América del Sur, a la Antártida o incluso a Estados Unidos como parte de la operación Paperclip, donde científicos nazis fueron reclutados por los aliados. En otras palabras, Digloke permanece como un tema popular en la cultura del misterio y la conspiración, con muchas hipótesis sobre sus capacidades y sobre todo, cuál era el propósito y los planes nazis para ella. Y sobre todo, si era posible algún día toparse con ella en algún corredizo oscuro, enclavado en algún búnker secreto olvidado. Y bueno, esperamos que te haya gustado el video. Nos gustaría saber tu opinión acerca del caso. Déjanoslo saber en la bandeja de comentarios. Pero antes, no olvides darnos un like y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima!